Bueno, estamos viendo los elementos multimodales, ¿no? Cuando nosotros estamos en el caso del discurso, solamente tenemos que ver los diferentes enunciados, las diferentes frases, y las diferentes oraciones, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en un discurso multimodal, va a haber muchos elementos que también tenemos que interpretar dentro de ese discurso, ¿no? Entonces ya vimos, por ejemplo, en el caso de la imagen, y en el caso de la imagen tenemos que ver esos elementos que van a estar en la imagen, primeramente el plano, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo esté en un plano muy cerrado, que yo esté en un plano medio, que se vea todo el cuerpo, que esté alrededor de varias personas, que se vean los edificios. Entonces es bien importante cómo está significando ese plano o también el ángulo, ¿no? Y el ángulo está picado, si el ángulo está contrapicado. Y también sería diferente los significados cuando la cámara se está moviendo, ¿no? Entonces ahí ya sería diferente de los discursos normales, que solamente son palabras. Aquí en el caso de la imagen, ya tendríamos que ir viendo cada uno de estos elementos que están siendo parte de la imagen, ¿no? El plano, el ángulo, el movimiento, y también faltaría ver algunos otros elementos importantes de la imagen, como sería el caso de la iluminación y el caso del color, ¿no? Es diferente que si yo tuviera todo mi fondo atrás completamente negro, a que si yo tenga mi fondo en amarillo, o lo tenga naranja, o lo tenga en rojo, ¿no? También los colores van a ser importantes, ¿no? Va a ser importante si mi playera es café, si mi playera es verde, si tengo un suéter, si tengo una chamarra, si tengo un saco. Entonces también son importantes la parte del color, ¿no? Y en esto de la otra categoría que también sería importante para los elementos multimodales, serían los elementos que tienen que ver con el sonido, ¿no? Entonces creo que nosotros cuando vamos a ver una película, pues también es importantísimo la parte de la música. Entonces muchas veces la música me va a estar indicando un ambiente, muchas veces la música me va a estar indicando las características de los personajes. Entonces la música crea ese universo, la música crea ese mundo que está siendo parte de la película, ¿no? Pero también son importantes la parte de los diálogos, la parte de las voces que también van a estar dentro de esa película. Y hay directores que van a escoger pocos diálogos y hay directores que van a escoger muchísimos diálogos, ¿no? Creo que ahorita de repente nos cansan un poco las películas de la época de oro del cine mexicano, porque eran muy teatrales y creo que el 80 o 90% de las películas mexicanas estaban hablando, ¿no? Ahorita ya con los nuevos directores de cine mexicano, pues ya utilizan menos los diálogos y se van a crear más la historia, la narración, en base a lo que están haciendo los personajes, ¿no? Entonces los diálogos sería el otro elemento multimodal que también es muy importante, y también los ruidos. Entonces los ruidos también muchas veces también van a ser parte de lo que me está contando la historia, ¿no? También en estas películas de la época de oro del cine mexicano, como que muchas veces todo estaba dado por los diálogos y no se contaba tanto a través de los ruidos, ¿no? Entonces ya mucho del cine moderno, mucho de este cine postmoderno va a estar con la parte de la subjetividad del personaje, y muchas veces vamos a estar con él en lo que está sintiendo, en lo que está pensando, en lo que está viendo y en lo que está oyendo, ¿no? Entonces con estos ruidos vamos a estar más cercanos al personaje y ya no vamos a necesitar tanto de los diálogos. Entonces aquí ya vimos multimodalmente dos elementos que no solamente serían las palabras, sino los elementos que sería la parte de la imagen y el elemento que también sería de la parte de sonora, ¿no? Entonces cuando yo analizo un TikTok, o cuando analizo una película, o cuando analizo una serie de televisión, ya no solamente me va a fijar en la parte de los textos, sino me va a fijar en esta parte de lo sonoro y en esta parte de la imagen. Todavía vamos a continuar viendo la siguiente semana otros elementos multimodales, que serían los elementos de la puesta en escena y el elemento del montaje. De estos elementos también nos va a hablar este equipo 7, del cual considera Francesco Cassetti que son los elementos más importantes para dar significado dentro de una película, ¿no? Que serían estos de la imagen, estos del sonido, estos del movimiento de cámara, y los elementos del montaje. Entonces, yo creo que ya debe haber llegado el compañero que faltaba de exponer. Entonces vamos a pasar a la parte de Cassetti, que también serían los elementos significativos del aspecto multimodal.